Hola, buenos días comunidad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, llena de magia en su vida. Ella es Analía Ganga, mamá Ganga, Ma Ganga. Ella es directora de Yoga Om en Argentina. Lleva más de 30 años formando y guiando prácticas de yoga, meditación y también es astróloga, tarotista y amante de la India y de la magia. Bienvenido a este espacio, Maganga. ¿Cómo estás? Namaste, Namaste. un gusto. Un gusto. Namaste, comunidad. Sinceramente, muy agradecida y bendecida. Amén. Bueno, Anita, cuéntanos. Nos gustaría empezar desde escuchar un poco de tu historia. ¿Cómo nació ese amor tuyo por el yoga? ¿Qué significado ha tenido en tu vida este camino a nivel personal, emocional y espiritual? Uy, mira, yo empecé como a los 14 años con el yoga y la meditación, pero primero empecé con la filosofía universal, en un principio en una escuela que se veía filosofía de Oriente y Occidente y este amor al conocimiento o a la sabiduría, que es lo que significa realmente filosofía. Y en esta misma escuela se daban clases de yoga y meditación. Y en un principio, bueno, en ese momento no había ni Google ni nada para investigar y me estaba pasando, tenía algunos desdoblamientos y no entendía qué era hasta que la directora de esta escuela me explicó que eso eran viajes astrales y bueno, no había mucho para investigar en ese momento porque esto ya hace como unos 38 años atrás. Y desde ahí, bueno, empecé un curso, lo primero que hice fue un curso de control mental, ahora me acuerdo. Esto en un principio yo lo vi porque no entendía de qué se trataba. Lo entendí primero como, bueno, voy a poder controlar la mente. Ujú. Muy gracioso me resulta hoy, pero en ese momento yo lo pensé así porque yo sentía que mi mente se iba de un lado al otro y no tenía quien me explicara de qué se trataba esto que me pasaba, ¿no? Hasta que ella me pudo explicar y ahí empecé, como te digo, con la filosofía y la primera vez que canté el OM fue como, bueno, se me explotó mi alma, mi ser, creo Mm, que tuve como una conexión con alguna vida anterior o algo así. Y bueno, ahí poco a poco introduciéndome. De hecho, mi instituto de yoga mm. se llama Yoga Om. Digo se llamaba porque acabo de cerrar después de casi 30 años el espacio físico y bueno, estoy como reestructurándome a esta nueva modalidad que viene ahora, bueno, para mí y para tantos, de Mm. forma más online y también mi proyecto de poder viajar con esto, ¿no? Qué rico. Vamos Claro, a llevarse ver una proyecto. pasión del yoga y otra de mis pasiones son los viajes, pero no los viajes como turismo, sino los viajes, bueno, conociendo las comunidades, la idiosincrasia de cada pueblo, de cada cultura, conociendo, ¿no? Como las raíces de determinada información que a veces no se ha ocultado, pero se ha escondido un poquito y a veces hay que ir a buscar. Pero bueno, cada vez que estuve en India tuve la suerte y la bendición de poder entrar en casas de familia, ver cómo cocinan, ver cómo su relación con la divinidad, cómo meditan, sus oraciones. Y bueno, eso para mí no tiene precio y bueno, eso hace a la riqueza para mí del alma, ¿no? De cada ser y de las comunidades en general. Total, Anita. Y hace poco estuviste acá en Colombia también, ¿no? Y acabo de llegar hará 10 días, estuve 20, 25 días allá y la verdad es que lo pasé delicioso, fue mi tercer viaje y me encanta cómo me reciben, tengo mi ahijada y mi comadre por ahí, alumnas de ya hace muchos años, así que bueno, feliz, me parece un país encantador.
Sí, con muchas fruticas. Amo definitivamente la fruta de Colombia. Y ya sabes, yo te comentaba que si viviera allá, definitivamente comería solo frutas. Amo la papaya, yo no puedo creer que tengan ese fruto tan delicioso. Acá cuesta bastante que llegue, sobre todo donde yo vivo en Mar del Plata. Llegan unas papayas chiquititas como el mango y allá son como, no sé, como calabazas así gigantes, deliciosas, me muero de lo rico que es eso, por favor. Y lo bien que hace, ¿sabes? En India hay un dicho que acá en Argentina por lo menos se dice de la manzana. Dice, quien come papaya por día no ve al médico en su vida. Mm, Y mismo dicho se dice acá con la manzana, pero en India se dice con la papaya. Es que realmente baja el azúcar en sangre, regula la presión, ayuda a la circulación, al corazón, a la digestión. Es maravillosa y súper desparasitante las semillas también, ¿no? sí, total. Pero ¿Cómo? me parece de tanto aporte realmente. Quien quiere hacer Sí, de en India, perdona que te comente esto, pero me viene, no, en está, India se llama Pancha Karma. Pancha quiere decir 5, karma acciones, son 5 acciones. Y que se hacen, bueno, de limpieza y purificación, masajes, alimentación, este, bueno, algunas técnicas de depuración, y casi te quitan la comida en general y te reemplazan en un principio por papaya. Así que mm, antes de la desintoxicación. Después se suman las lentejas, que se llama dal, y después se agrega el arroz basmati a toda esta preparación. Pero bueno, la papaya es fundamental en un principio. Y no hay que ponerla en la heladera, se corta y se va consumiendo ahí de a poquito. Y es fantástica para el intestino, para todo nuestro cuerpo. sí, yo también he tenido momentos de detox con papayas, con solo frutas. Es maravilloso. Y lo que tú comentabas, o sea, Colombia es un país privilegiado por la zona en la que estamos, zona ecuatorial, que tenemos de todas las frutas. Y me he dado cuenta también, por lo menos en la India, con la medicina ayurveda, que es lo que se practica ya, si no estoy mal, todo está basado en la alimentación, en raíces, plantas, frutas, vegetales. O sea, realmente creo que esto también es una invitación a la comunidad de cómo están alimentándose y conectarse con la alimentación, que creo que eso está muy vinculado también al yoga, ¿cierto? Está muy, muy vinculado al yoga. En realidad, bueno, yoga quiere decir muchas cosas, pero a mí hay una definición que me parece muy interesante y es la que a mí más me gusta. Yoga es una forma elevada de vida. Y cuando decimos elevada es porque incluye todas las acciones que tenemos en el día. Y dentro de esas acciones está la alimentación, por supuesto, fundamental para que Ujú. nuestro cuerpo se vuelva más sutil. De hecho, dentro del yoga tenemos algo que se llama pranayama, que se refiere al prana nuestro, eh, y se trabaja a través de la respiración, el pranayama, ¿no? Ujú, Pero para poder hacer pranayama, en los textos sagrados se pide que el cuerpo sea vegetariano mínimo ujú. y debería de comer solamente frutas quien practica pranayama, porque es lo Ah, que va a hacer el cuerpo sutil, más luminoso, más liviano. Y bueno, cuando estamos trabajando con el aire, supuestamente que no es aire, sino que es energía, bueno, ujú. cada vez el prana, justamente prana o energía, es lo que va a ir vivificándonos, reconfortándonos y demás. Y esto ayuda muchísimo si nuestra alimentación es acorde. Si no es acorde, bueno, no vamos a obtener, por supuesto, los mismos frutos, ¿no? De dicha práctica. Entonces hay Di- muchas veces que la gente dice, ¿por qué no tengo tan rápido los frutos de la práctica? Bueno, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, entre eso la alimentación, los ayunos, las purificaciones. El yoga no es solamente movimiento, ¿no? Físico, que es lo que cada vez se difunde el yoga más desde un lugar de fitness o algo así, pero realmente el yoga es mucho más que eso. Ujú, ujú. Y digamos,
cuando hablas de la alimentación, que uno pueda destinar solamente una alimentación con frutas o vegetales, ¿qué pasa con el tema, digamos, de la proteína? Porque en mi caso, yo he tenido etapas en donde he sido vegetariana, pero he sentido que vuelve y me llama el comer carne, ¿ya? Bueno, dos Entonces, cosas hay. ajá, Una, ay, perdona, sí, tú me ibas a decir algo más. tranquila. No, eso. Entonces, digamos, ¿cómo podemos guiar también a las personas que quieren hacer estos cambios en que puedan hacerlo de una manera saludable, de una manera también sin presión con el cuerpo, sin presión con su mente, porque creo que también el estrés no aporta en esas transiciones de manera positiva, sino que por el contrario te pone en una posición como de culpa. Entonces, ¿cómo poder hacer esos cambios? Sí, perfecto. Dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, a veces uno tiene determinadas impresiones samskaras, ¿no? Como impresiones mentales bueno, y también como un karma y que todavía no hemos terminado de limpiar y el cuerpo todavía necesita, ¿no? De esa energía un poco más densa, por decir así. Ah, ok. No hay que apresurar, no es para todos, no todos estamos preparados al mismo tiempo y tampoco uno se tiene que sentir culpable, ¿no? Y Ujú. después, ser vegetariano no es dejar de comer carne, ser vegetariano es aprender a comer de una manera diferente. Entonces creo que eso también hace la diferencia, porque cuando yo tengo invitados en casa y están 2, 3 días, me dicen, yo si comiera así todos los días, podría ser vegetariano tranquilamente. Y entonces, y digo yo, ¿y pero qué es lo que comen ustedes? Y claro, se necesita comer granos al menos 3, 4 veces al día. En India lo hacen a diario. Eh, y bueno, la combinación de los granos, los frutos secos, las leches vegetales y las verduras, Frescas. muy importante. Y Ujú. mucha gente cuando deja de comer carne y quiere hacerse vegetariano, claro, pasa a lo simple, a lo rápido. Bueno, me hiervo unos fideitos y entonces como pasta y pizza y pan y eso creen que es ser vegetariano y eso no es ser vegetariano. Y a veces dicen, no, pero es que es muy difícil. Y en realidad yo cocino creo que en media hora siempre y cocino bastante variado, pero bueno, hay que darse mañas con algunas cositas nada más y bueno, y tener ganas de darse El cocinar es una forma de amor también hacia uno mismo, ¿no? Y Sí. darse ese tiempo de cocinar y ponerle energía de Ujú. amor, cuando uno está cocinando tanto para uno como para la familia, creo que es un acto de amor y creo que es sumamente importante, ¿no? Y entonces, Claro. a veces con esto del estrés, el cansancio, el trabajo y demás, no se deja estos espacios eh, que son tan importantes y que hacen parte a la conciencia de cómo es el alimento. Yo también tengo huerta, entonces, bueno, no todos los vegetales, muchos vegetales de hoja verde que se pueden hacer muy fácilmente. Tengo huerta vertical y en una persiana y de ahí también saco bastante para mis ensaladas y todo eso va enriqueciendo una buena alimentación. Yo hace 30 años que soy vegetariana y mis últimos estudios de hierro, por ejemplo, me Sí. dieron muy... La médica no podía entender 30 años después de ser vegetariana cómo el hierro da bien, pero tiene que ver con la alimentación saludable, ¿no? Y la conciencia de lo que... Total. Bueno, y hoy en día que vivimos en un mundo tan acelerado, donde muchas personas precisamente no tienen el tiempo para alimentarse con ese amor y con esa dedicación, que muchas veces están en piloto automático. Desde tu experiencia, ¿qué puede estar pasando internamente en ellas y por qué sientes que ese llamado a detenerse y volver a su centro, digamos, como a cuidarse, a estar pendiente de sí mismos es tan importante? Ay, lo que pasa es que creo que muchas veces también cuando nos... eh, bueno, en India se dice que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la idea de pecado, ¿no? A a diferencia de acá en Occidente, en India el pecado es el olvido de Dios, porque el olvido de Dios es el olvido de uno mismo. Mm. Y el olvido de uno mismo es el olvido de Dios, y a mí me gusta mucho eso.
Y yo creo Mm, que cuando entramos en un nivel de estrés, básicamente sucede por eso, porque nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de quiénes somos y en este afán de correr de acá para allá y que la vida se va acelerando. Bueno, astrológicamente hablando, podríamos decir que estamos en un tiempo donde todo se ha acelerado y se va a acelerar muchísimo más, ¿no? A partir de fin de este propio mes entra Urano en Géminis y todo va a volar. Dios. Con Aries y Neptuno en Aries y bueno, estamos en un nuevo ritmo y si no aprendemos a marcar un tiempo interno, biológico, Mm, como corresponde, lo único que hacemos es huir, ¿no? Incluso con algunas prácticas que se vuelven como tan famosas y que en parte son saludables, no lo niego y me parecen geniales, como correr, pero mucha gente no corre, corre de sí mismo, ¿no? Corre mm, para olvidarse de sí mismo y así hay tantas carreras, ¿no? Que nos llevan solamente a alejarnos de nosotros mismos. Y creo que el desafío de hoy para bajar a ese nivel de estrés, de ese nivel de cortisol, tiene que ver con la conexión, con desacelerar, de encontrar ese tiempo de cocinar como un tiempo para quietar también, para bajar, por ujú. una bien de amor, y también preguntarnos hacia dónde vamos corriendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Si Sí, realmente lo que nos mueve tiene sentido o no lo tiene. Creo que es fundamental eso, ¿no? Porque sí, yo cuando veo y hablo con, bueno, yo atiendo también consultorio, algunas terapias, y a veces cuando hago preguntas la gente se queda como en silencio y no sabe ni siquiera qué contestar algunas preguntas, ¿no? Porque no saben tras de qué están corriendo. Es como, bueno, todos van para allá y yo también, pero no sé por qué, ni para qué, ni por dónde. Y en el medio, bueno, nada, se olvidaron de quiénes son, de, de estar en contacto con los, ¿no? total, total. Y mira que eso es también de lo que yo hablo en el canal, que es importante, si tú quieres tener en tu vida, siento yo, una plenitud, una tranquilidad realmente, o sea, no una tranquilidad de que porque tengo todo asegurado, no, es una tranquilidad que a pesar de cualquier dificultad, tú sepas cómo recorrer el camino porque también te conoces, tienes herramientas. Creo que, bueno, en mi caso he practicado también un tiempo yoga, no así a nivel, digamos, como los unos comentas. Sin embargo, para mí el yoga también es una conexión, o sea, es una conexión con el aquí, con el ahora, con lo que estás haciendo, con lo que estás comiendo. O sea, es un desarrollo de conciencia impresionante en todo sentido. Y Pero mira, digamos, disculpa, esto también nos pasa a nosotros los yogis, ¿no? Los que practicamos. También queremos hacer como todo perfecto, como la buena alimentación y todas las buenas costumbres. Y también por esa perfección o esa búsqueda, también veo a muchos que terminan perdiéndose. Y entonces también vuelven después todo para atrás. Porque justamente va pasando eso un poco. Queremos tan perfecta tan perfecta la práctica que terminamos haciendo la práctica en una postura y pensando, bueno, y después voy a hacer y después no sé, y entonces una carrera en vez de simplemente disfrutar, ¿no? El momento presente, como estabas diciendo tú. sí, exacto. Y tú me hablabas ahorita también del tema del yoga, como el yoga suave, el movimiento. Eso es la atención del Kriya Yoga, ¿cierto? Sí, mira, yo después de tanto tiempo de practicar el Hatha Yoga y que, bueno, lo sigo recomendando, por supuesto, y es importantísimo para nuestro cuerpo físico, pero bueno, hace ya un poquito más de un año cambió, eh, tú sabes, Plutón se fue de Capricornio a Acuario. Entonces, yo lo que siento que empezó a pasar es que de alguna manera la energía ya para lo físico, estable y demás también está mudando, ¿no? El yoga también está evolucionando y creo Sí, que va evolucionando en este tiempo que tiene que ver más con el fuego y el aire, ya no tanto con el agua y la tierra.
un poco más a trabajar esta parte de Kriya Kundalini, ¿no? Y dentro del Kriya Kundalini, que tiene que ver con, bueno, con todo el sistema energético que tenemos, los chakras, los nadis, y bueno, todos los canales de energía, Ujú. empezar a realmente, empezar a trabajarlos y darnos cuenta que la práctica de yoga nunca fue una práctica física, ¿no? Sino que siempre fue una preparación para lo energético. Y hoy ya no hay más tiempo. Hoy sí o sí tenemos que empezar a trabajar esta parte energética porque no hay más tiempo que perder, ¿no? Tenemos que soltar nuestra energía, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Y para eso no hay más que trabajar esta parte energética, ¿no? Dentro de los textos también se dice que en la medida que trabajamos los centros de energía, se va modificando nuestra psique. O sea, la psicología del yoga dice que cuando modificamos nuestro campo de energía, se modifica nuestra psicología. Ok, No, y a ok. mí es, bueno, sumamente, no solo llamativo, sino que me parece fascinante y me parece que es desde ahí, desde donde podemos elevar la conciencia realmente, ¿no? Sí, eso termina siendo como un resultado. Pero entonces, a lo que iba a preguntarte es, ¿cómo puede una mujer en estos momentos que si se siente cansada o desconectada, comenzar a utilizar este tipo de herramientas para precisamente conectarse a sí misma? O sea, ¿qué sería la recomendación, digamos, principal que tú le darías? Bueno, o sea, cuando uno empieza a prestar atención y a entrenar la conciencia, Ujú, porque es un entrenamiento como ir al gimnasio que uno va a entrenar un músculo, bueno, acá uno tiene que entrenar la conciencia. Entonces, el hecho de empezar a tomar pequeños momentos, porque para la práctica de meditación, ¿sabes? Em, la meditación, para empezar, es un estado que nos pertenece, es un estado del ser. Y lo que uno tiene que hacer es, primero, purificar. ¿Qué cosa? Las emociones. Porque cuando purificamos las emociones, la mente se va a ir aquietando y va a ir encontrando su lugar. Porque la mente está agitada ujú. justamente porque las emociones están agitadas. Entonces, primero purificamos las emociones, aquietamos la mente por consecuencia y después viene el entrenamiento de lo que sería la atención. El entrenamiento de la atención, que hay muchísimas técnicas dentro del yoga, a través de la respiración, de la relajación, de kriyas, como te decía, que son técnicas de purificación, Ujú, vamos entrando a estados de concentración. Y estas técnicas de concentración que hay dentro del Tantra luego nos llevan como resultado directo a la meditación. Entonces la meditación es una consecuencia, ¿sí? Cuando uno dice practico meditación, en realidad uno practica técnicas que nos llevan a ese estado que nos pertenece. Entonces, cualquier persona que quiera llegar a ese estado que nos pertenece, bueno, uno puede empezar simplemente por sentarse, ¿no? Quieta todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Entonces la mente va a ir haciendo algo que bueno, que dentro del yoga se conoce como la práctica espiritual y la constancia y perseverancia, que yo en un principio doy a hacer algo así como, bueno, miramos un reloj durante 5 minutos, no ujú. como práctica de meditación, simplemente lo miramos, ¿no? Como a ver cómo pasan los minutos y esos 5 minutos te puedo asegurar que parecen 5 horas. Y de repente se pasan 5 minutos mirando la tele, el teléfono, ni hablar las redes, pero 5 minutos mirar un reloj es como, bueno, a la mente primero como que le choquea un poco, Sí. pero esa constancia va haciendo que la mente se vaya educando, que hay 5 minutos en el día donde uno puede parar y ver la realidad y conectarse con ese aquí y ahora. Entonces, si uno pudiera hacer 3 pausas de 5 minutos o de 3 minutos o de 1 minuto, pero con conciencia a lo largo del día, ya las Sí. cosas van a cambiar. Porque entonces estaríamos presentes y vemos si lo que estamos comiendo es saludable o no, si en vez de una fruta Ujú. tomamos de paquete,
si en vez de tomar un té estamos tomando 5 tazas de café, si en vez de estar mirando tanto las redes estamos leyendo algo que nos conecte con nosotros mismos. Tal vez simplemente mirando es parar y ver dónde estamos, cómo estamos. Cuestionarnos, de permitirnos. Hay gente que no se permite ni siquiera llorar porque ni siquiera se permite darse cuenta que está triste. Sí, sí. Y se lo niegan. Y si se niegan eso, o Porque sea, es como que mutilan una emoción. Ujú. ¿no? ¿De quién está huyendo? De sí mismo. No estoy en contra de correr, ¿no? Sino de la huida. Sí, la acción, o sea, esa emocionalidad que tal vez va conectada con esa acción. Claro. Y es que además nos llenamos de un montón de tareas. Parece que tuviéramos, no sé, que ser super máquinas, ¿no? Tenemos que saber de todo, entonces nos llenamos y nos llenamos. Y eso también es una forma de depresión, ¿no? La Sí, depresión no es de tirarse en una cama a dormir, sino que también es la huida. Y la huida implica a veces la sobrecarga de tareas. sí, y creo que nos han metido muchos conceptos, sobre todo también lo veo en redes sociales, que es ser una persona multitasking, o sea, multitarea, que realmente el cerebro no es multitarea. El cerebro necesita un tiempo para poder concentrarse realmente en una tarea. El tema también de proactividad, de eficiencia, automatización. Y creo que estos conceptos van muy de la mano con lo que las empresas de alguna forma nos quieren instalar para ser productivos. Está ¿Sí? bien, creo yo, para esa productividad de pronto, pero no para nuestra vida como tal. ¿Qué Miran que opinas? tenemos 5 actividades, 8 horas en el colegio, lo cual a mí me parece una cantidad enorme de horas, porque a nosotros nos agobia estar 8 horas trabajando. Y Ujú. entonces también veo que nos perdemos de esa conexión con ellos y entonces ya los vamos entrenando a que hay que tener una cierta velocidad y una cantidad de tareas y una cantidad de saberes y donde, bueno, casi no existe lugar para la frustración porque no hay aprobación sino del otro lado. Y Mm. esto, bueno, hay que ver dónde nos lleva. Y para el error, para la falla, porque realmente nos han de alguna forma educado con que debemos hacer las cosas muy bien y no fallar y no errar porque eso está mal. Y en realidad eso es lo que nos lleva a entender qué pasos deberíamos mejorar, pulir para poder, digamos, hacer la próxima vez mejor. Pero creo que ese tema que comentabas de la conciencia, yo creo que nos lleva a, y ese estado contemplativo nos lleva a esa análisis en nuestra vida, ¿cierto? De realmente estos conceptos que estoy pensando son míos o los he traído del entorno, de la educación. Y el yoga creo que está muy conectado con ese despertar en que uno pueda darse cuenta realmente de dónde estoy tomando esta información y si me está beneficiando. Tal cual. Bueno, es que justamente entonces ahí empieza a tomar un poco de dimensión esta definición de que yoga, más allá de que la definición quiere decir unión, reunificación de uno mismo, yo le Ujú. doy mucho sentido, bueno, es una forma elevada de vida, ¿no? Porque justamente la vida entera tiene que ir tomando otra dimensión, de tomarse el tiempo de una manera diferente. Eh, y, y bueno, ir recordándonos todo el tiempo de lo que somos realmente, que somos energía, que no estamos aislados, estamos interconectados entre todos y con el todo también, ¿no? Y Sí, entonces tenemos los horarios de comida, de conexión con la naturaleza, el estar descalzos, bueno, todo este tipo de cosas los vamos perdiendo porque nos vamos olvidando. Y mm, porque ¿no? Se nos ha llevado de alguna u otra manera a esa desconexión también. Pero siempre el responsable y el único que puede hacer algo por nosotros mismos somos nosotros. Entonces, tampoco podemos estar echando la culpa que el sistema y que esto y que aquello. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir.
y de elegir en cada momento qué hacer con nuestra vida, de qué manera vivir, cómo nos vamos a conectar, cómo nos vamos a respetar y cómo respetar también la vida de nuestros semejantes. Ujú. Sí, es como todo un paso a paso, como tomo digamos, una conciencia de qué es lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo así, y luego puedo ir comenzando a hacer estas prácticas que me llevan también a un disfrute y a un goce de lo que yo soy, lo que yo siento, porque inclusive el mismo cuerpo cuando pasa algo, en mi caso, muchas veces el cuerpo me dice, esto no está bien, o no me siento bien con esto que está pasando, pero a veces estamos tan en el piloto automático que ni siquiera lo escuchamos al cuerpo a ver qué es lo que quiere realmente. ¿Y por qué no lo escuchamos? Justamente porque o estamos distraídos, estamos desconectados de nosotros mismos, estamos alejados. Eh, bueno, yo lo que en general más veo es esta desconexión, ¿no? Bueno, el cuerpo desconectado de la emoción, desconectado de los hábitos, desconectado del Mm, alma. No queremos escucharla, porque claro, también vamos a, a- ay, perdona, como a darnos cuenta de que, a coincidir, no me salía la palabra, de sí. que de alguna manera ir hacia adentro no es tan lindo. A ver, por supuesto es lindo ver una película con una fantasía, una revista que nos muestre el auto de un famoso, la vida de un famoso, el cuerpo de una famosa, de una modelo y el hombre hermoso que puede tener al lado y el auto y la casa y después venimos a nuestra realidad, queremos huir de esa realidad. Pero Ujú. bueno, entonces esa angustia y esa querer lograr lo que el otro tiene, ¿no? Esto del césped del vecino es Sí. el nuestro, que algo habíamos estado hablando antes, creo que nos lleva a una competencia. Y claro, cuando de repente vamos a nuestro interior y Ujú. revisamos cómo estamos y vemos que hay angustia, que puede haber un poco de depresión, que hay pensamientos a veces oscuros y demás, bueno, uno quiere huir definitivamente de eso. Y si uno agarra un texto sagrado, por ejemplo, encima parece aburrido. El Ujú. de leer un texto sagrado durante, no sé, un mes y uno hace un estudio profundo de ese texto sagrado y de uno mismo, la consecuencia es una alegría espontánea que no sabemos ni siquiera cómo sucedió. Y después de un mes de estar leyendo revistas que nos muestran una vida que no sé si es tan real, que aparece solamente en fotos, y Ujú. parece a lo largo de un mes, bueno, no es la alegría justamente lo que sentimos. No, Entonces, esto conlleva a un trabajo interno que para nada es fácil y para nada es simpático en un principio, pero sí, puesto que se hace espontáneamente delicioso. Pero bueno, hay que ser perseverante, hay que ser constante. Por eso es importante esta práctica espiritual que se llama sadhana, ¿no? Como, bueno, educación a la mente, la misma hora, el mismo lugar, una práctica de relajación, de atención, de concentración, para llevarnos a esos estados que después aparecen solos, ¿no? sí, sí, porque ya se vuelve como un efecto bola de nieve. Ya, Claro. y todo en tu entorno de alguna forma va cambiando para bien. Las personas con las que te conectas, la información con la que te conectas, las oportunidades que te llegan, todo va comenzando a alinearse más hacia ti. Pero creo yo, Anita, que realmente es eso, o sea, necesitas hacer tu labor interna, necesitas destinarle tiempo a ese ser tan maravilloso que eres tú mismo para todo, para educarte, para reconfigurarte, por así decir, y hacer la magia de todo este camino. Bueno, después empieza a sucederse la magia, ¿no? Yo tengo la bendición de que mi vida siempre está muy llena de magia y mucha Ujú, gente está como, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es Y en realidad no hay dinero que se pueda comprar o un chip que se pueda poner o es la práctica, no hay otra cosa. Es la práctica y la conexión con el universo, con uno, con los tiempos del universo. Y entonces esto empieza a sucederse automáticamente. Pero sí.
no va a pasar de un día al otro y no va a pasar ni porque pagues lo que pagues, ni porque viajes a India, ni porque te encuentres con, no Mm, sé, con el gran gurú. El trabajo lo tienes que hacer tú. mm. Y el Sí, trabajo empieza a quedarse quieto, inmóvil, detenerse, aquietarse, silencio. La gente llega del trabajo, prende la tele, se tira al sillón y piensa que eso es relajarse. Y eso no es relajarse. La ujú, relajación tiene que ver con la conciencia. Y la sí. gente no se detiene. Continúa, continúa. Y claro, después llega la noche y llega el insomnio. Por Y la supuesto, si tenemos práctica. silencio durante el día. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a obtener después silencio? Sí, total, total. Esa rumia mental muchas veces inclusive comienza por todo lo que ves en los medios, toda la información que escuchaste de los demás, pero no te tomaste, porque a veces de pronto las personas pueden pensar como qué pereza esta práctica, pero realmente debería, creo yo, dar más pereza estar enterándote y llenarte de congestión emocional por lo del entorno que pensar en ti y en decirte, pues voy a estar en la naturaleza sentada unos 15 minutos y a mí me encanta eso y es una práctica que yo hago porque a mí me sube el nivel, o sea, yo estoy cansada, bajoneada, tristonga y voy, me acuesto y es como que, no sé, la madre llega y dice, tome mamita, la estamos recargando. Claro que sí, sí, Entonces es así. creo que, pero eso es lo que cada quien va entendiendo mientras más se conoce qué es lo que realmente a mí me ayuda, ¿sí? Hay gente que cantar, hay gente que bailar, hay gente que pintar, hay de todas prácticas, pero hay que hacer ese trabajo de conocerse. Tal cual, pero bueno, es una práctica y es un proceso y Sí. un proceso que lleva tiempo. Puede que en 3 días hagamos algo mágico, ¿no? Pero Ujú. en general es mucho más que 3 días. Es algo que lleva tiempo, es progresivo, pero cuando ya uno se conecta, bueno, estamos entrando en esto como una autopista en este momento, ¿no? Ujú. Donde hay un nivel donde si uno se empieza como a conectar justamente, bueno, con los medios de televisión y con las noticias y con la guerra y con esto, bueno, vas a empezar a vivir realmente ese nivel. Y si vas Ujú. por otro nivel de la autopista, donde empiezas a conectarte con la respiración, con el aire puro, con el agua pura, con vegetales, y vas subiendo tu vibración desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, bueno, vas a empezar a vivir también otra realidad. Yo Mm, dentro de la realidad no tengo gente ni que se droga, ni que fuma, ni siquiera que coma carne en general en mi entorno. Entonces, no me es difícil porque mi entorno está limpio en general. Y a veces alguien viene y me cuenta, no, pero es que no viste lo que está pasando afuera. Y es que dentro de mi realidad está pasando otras cosas que tú no estás viendo porque estás ocupado viendo lo que está pasando ahí. Y uno empieza a vivir eso que ve. Y lo ujú, que está viendo afuera es porque está pasando dentro. O ujú. sea, Sí. si hoy hay una guerra y yo quiero ir a ayudar a esa guerra, lo mejor que puedo hacer es ir a trabajar mi hígado, Ujú, porque la ira que hay en mí es la que está conectada con esa ira que está ahí afuera. Si yo sigo matando para comer un ser que tiene conciencia menor que la mía, pero tiene un nivel de conciencia, y yo hago sufrir a otro ser con ninguna necesidad, bueno, por consecuencia también estoy siendo parte de esa guerra. ujú, ujú, Quiero paz, empezar a trabajar la paz desde lo mínimo. Siempre vamos a generar violencia, porque la planta también sufre una determinada violencia, pero a nivel de conciencia de la lechuga y la vaca no es el mismo nivel de dolor. ujú, ujú, El alimento está vivo, está lleno y está entregándose para que sea mi alimento.
Una vaca cuando la van a matar se tensiona y bueno, uno come luego esa tensión. Ujú. No voy a ir por este lado porque es como, tampoco es que uno tiene que ser vegetariano, porque hay mucha gente que es vegetariana y tampoco tiene paz en su alma. Pero a lo que voy es que hay que bajar el nivel de violencia al mínimo posible si uno quiere una vida de paz. Y entonces no conectarse con la guerra, porque ¿por qué se alimenta? Porque tiene marketing. Si todos Sí, pusieran en otra forma de vivir y la guerra no tuviera marketing, definitivamente no habría guerra. claro, le estamos mandando también nuestra energía, enfoque, atención a eso. Estamos Por poniendo ende, una... lo estamos avivando. Es como una llama que le sigue echando y echando carbono, tronco. Eso está vendiendo, está, los noticieros que venden eso están generando dinero y así las ventas de armas y así tanto, ¿no? Pero si uno pusiera la atención en otro lado, bueno, por supuesto que las cosas pasarían por otro lado. Entonces cada vez más se van a ver estas dobles autopistas. Unos Claro, van a ir a un nivel de conciencia y otros por otro nivel de conciencia. Yo cuando sí. fui la primera vez a India, que fue en el 99, 2000, justo ahí, entre el 99 y el 2000, lo que vi es que gente que caminaba con un taparrabos y un rosario en la mano, iba feliz y o estaban sentados en una choza de nylon, en la puerta estaban con una sonrisa y una alegría, sentados en cuclillas, y era su elección además. Ujú. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Cómo es que funciona todo esto? Sí, Y es es un bueno, choque. la alegría es un estado del ser independiente de lo que está pasando afuera, de las Ujú. impresiones y de lo que nos están contando. Esto viene Exacto, de dentro. exacto. Y entonces empecé a descubrir también que ese estado de alegría no te lo puede proporcionar nadie ni nada, te lo tienes que proporcionar a ti mismo. Y cuando empiezas a entender el concepto que la India tiene de ilusión, de Maya, de que todo es una gran ilusión y todo está de acuerdo a tu nivel de conciencia, entonces es un reflejo lo que ves de tu interior. Ujú. Entonces yo empiezo a ver que hay guerra porque la guerra está dentro mío. Si yo empiezo a ver que cada vez hay más gente conectada consigo mismo y más paz y más libertad y más liviandad, pues eso es lo que hay. Mm. Exacto. Pero Esa, siempre es nuestra elección. sí, sí, claro, porque es hacia lo que yo estoy vibrando, hacia lo que yo me estoy conectando. Entonces, por eso creo y por eso este canal siempre ha tenido, digamos, esa dirección de aperturar a las personas a pensar que hay algo más que simplemente lo que vemos normalmente en las redes sociales. Porque claro, por lo menos a mí también me sale, sí, y yo creo que la vida es como un algoritmo de YouTube en el sentido que cuando tú te metes a tu canal de YouTube y tú empiezas a buscar cierta información, te sale más de eso, más de eso, más de eso. Exacto. Entonces tú tienes que depurar y ser más selectivo con realmente qué es lo que te puede contribuir, porque la dopamina es, digamos, un poco de placer, un poco de cosas entretenidas, graciosas, está bien, la risa es linda, es buena, la alegría es importante, sin embargo, es como, ¿qué realmente el contenido me está aportando a mí para mi crecimiento, para mi plenitud, para mi felicidad? Y por ende, cuando yo me rebozo, que esto es algo que yo siento que lo adquirí mucho de la lectura de la Cábala, todos somos cuencos y cuando nos rebosamos de cosas positivas, de ahí es que podemos dar, más que si yo quiero dar desde la escasez, desde lo que no tengo. Entonces para mí es eso, por eso este canal es como que, como te decía al principio cuando estábamos hablando tras bambalinas, es como un bebé, un pequeño legado que he venido elaborando y creo que es tan importante
que, digamos, las personas que quieran tener un cambio se conecten con eso, con realmente qué es lo que quiero de mí y hacia dónde voy. Y bueno, aprovechar estas herramientas que les estamos aquí compartiendo. Anita, y para cerrar, dinos por favor, si tuvieras que dejarle un mensaje de tu alma tan linda a cada persona que nos esté viendo y qué le dirías sobre su proceso de despertar y su reconexión, ¿qué mensaje le podrías regalar? A ver, em, hay una frase que a mí me gusta mucho y me conmueve pensarla siempre, y es cómo evitar que una gota de agua se seque. Y dice arrojándola al mar. Y a mí me gusta pensar que todos somos gotas y que en algún momento nos vamos a reunificar con el mar, con el todo, con Dios, y bueno, volver a esa fuente natural, ¿no? Entonces, ojalá que todos podamos ser esa gota que cae en el océano y es abrazada por él. Y esa sensación, ¿no? De, bueno, como de acogida de Dios, del universo, el abrazo ese universal y con, no solo con Dios, sino con todos, ¿no? Dentro de la filosofía Vedanta, del yoga, dice, de la India, dice, el universo, Dios y el hombre es una sola cosa. Entonces, bueno, a mí me encanta sentirme como uno con todo y con el todo. Mm, Eh, Así que bueno, la invitación es a sentir esa plenitud con el todo, a ser esa gota que se une con el océano, con el mar, como cada uno lo quiera llamar, o una estrella con el firmamento, ¿no? sí, sí, muy poético, muy mágico, muy lindo. Sabes, mi apellido es Ganga, que es en India es la diosa Ganga y es el río Ganges, ¿no? Por eso muchos me dicen Maganga, mi apellido es Ganga. Y bueno, siempre yo siento esta conexión con el agua, con el fluir, y definitivamente creo que el agua tiene un poder grandísimo, maravilloso. Cuando uno intenciona el agua, bueno, los ríos se purifican, nos purifican. Nosotros tenemos mucha agua en nuestro cuerpo y bueno, esta, esta agua interna toma la energía de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces es tan importante, ¿no? De ahí en más tener conciencia de qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, porque así nos estamos enfermando, pero también así nos estamos sanando. Sí, Entonces, tomar plena conciencia de esto, de que somos energía. total, Y Anita. para esto, ¿no? Para la alegría, para el bienestar, para la calma, eh, para la luz. A mí me gusta mucho eh, sentirme luz y conectarme, ¿no? Con esa exhalación de Dios que es mi inhalación y que va llevando energía, luz por todo mi cuerpo y el cuerpo de todos los seres sintientes, ¿no? Anita, y las personas que quieran conectar contigo para las clases, tienes un canal en Instagram, en YouTube, en WhatsApp también. Las personas que quieran conectarte, cómo te pueden conectar? Y aparte de eso, también tú tienes grupos de meditación, talleres de yoga. Cuéntales un poquito a la comunidad, por favor. Sí, mira, tengo algunos cursitos, tallercitos, masterclass, que bueno, que voy subiendo a las redes sociales, pero debo de confesar que soy bastante, ¿cómo dicen en Colombia? Floja, vaga. Estás Pero comenzando, estás apenas adentrándote en ese mundo. sí, estoy entrando, es que, bueno, siempre he estado conectada a través de Yoga Omi y de la fundación, porque tengo una fundación de yoga, y bueno, tiene sus propias redes, pero bueno, el último año he estado un poco, bueno, desconectada de las redes en general, me subo muy poquito, y bueno, es que este último año he estado mucho más conectada conmigo, ciertamente, lo que me hace muy feliz y contenta, ¿no? Incluso dando, porque no estoy en las redes, pero la gente sigue conectada a mí de alguna manera
Y bueno, siempre y nunca, mejor dicho, dejé de dar clases ni de tener sesiones. Y bueno, básicamente mi WhatsApp, Sí. que es, bueno, +54, que es Argentina 223, que es Mar del Plata, Ujú. 5169435, y es la forma más directa, ¿no? Mi WhatsApp, que a lo mejor Sí, tú lo puedes poner al pie. sí, yo Y lo bueno, conozco. me Me acuerdo. encuentran Ganga o Analía Ganga, y bueno, ahí me encuentran y se pueden Sí. conectar con. Pero he de confesar que el WhatsApp es lo que me entra más directo en este momento. Y bueno, voy trabajando con terapias, utilizo también mucho el tarot y la astrología. Me parece hoy por hoy unas técnicas simples de súper reconexión, mucho más profundas de lo que la gente se imagina también. Y bueno, doy cursos tanto de tarot como de meditación. Estoy dando meditación en varios horarios también. Así que bueno, se conectan y los pongo al día con lo que estoy dando. Súper. Entonces, las personas que quieran contactarte, voy a escribir también en la descripción del video la información para que te puedan contactar, Anita. En tu Instagram también vi que tienes información de los cursos, de talleres que has dado, de inclusive recetas de cocina que han preparado como comunitarias, súper bonito. Entonces, para Sí, que las personas también te sigan retiro. ahí. Hago encuentros también, retiros, encuentros de grupos donde, bueno, donde tiro también el tarot, como una forma de trabajo de la conciencia también, ¿no? Evolutivo, químico. También enseño a cocinar, como tú decías recién. También enseño depuraciones y limpiezas profundas, yógicas. Así que bueno, la gente se va conectando conmigo y vamos viendo en qué puedo ayudar y colaborar en su crecimiento personal individual, ¿no? A Ay, veces es, a veces es individual. claro, pero bueno, gracias de verdad a ti por todo, tu sabiduría, tu tiempo, tu alma, tu calidad de amorosa, porque ha sido muy bonito lo que hemos venido compartiendo. Ha sido poquito, pero en cuanto a tiempo, pero ha sido muy intenso. Gracias de verdad por eso. Y bueno, a todas las personas también que nos han acompañado en esta entrevista, gracias por estar aquí. Espero que se sigan conectando, que se contacten también con Anita para todas las posibilidades que tienen con talleres, lecturas, yoga, meditación, alimentación, porque yo creo que también eso es súper chévere aprender contigo. Lo poquito que me has contado ha sido como, wow, o sea, realmente sí hay muchas opciones para una alimentación saludable. Estaremos prontamente con el tarot, Anita, aquí en el Claro. canal. Con muchísimo gusto, pero también te quería agradecer eh, porque, bueno, hay muchas formas de hacer trabajo para la luz, para la conciencia, y tener un canal y perseguir eh, nuestros sueños y construir este legado durante tanto tiempo como me comentaste, que estás haciendo tu trabajo y tu esfuerzo. Me imagino que a lo largo del tiempo hay veces que uno se siente cansado, agotado, y uno dice, bueno, voy a renunciar y demás, pero sostener en el tiempo, eso es una carrera de luz de alguien que está realmente conectado con la divinidad también. Y bueno, tu labor es muy importante porque esta información, no solo la sino la de tantas personas que entrevistas, le llega a mucha gente que tal vez lo está necesitando. Y a veces uno no se da cuenta y está buscando hacer la gran tarea. Y a veces esta simple eh, entrevista, bueno, hace mucho más de lo que uno se puede imaginar. Así que bueno, yo te agradezco a vos también esta oportunidad. Tan linda, Anita, muchas gracias. A todos, entonces, muchas bendiciones. Nos veremos por acá de nuevo, Anita. ¿Sí? Así será cuando gustes. Gracias. Bendiciones a todos. Un lindo día para todos. Chao, gracias.